que digan podrá ser usado en su contra. ¿O no? Muy bien. Bienvenidos al EFA Café Virtual. Este sería el EFA Café. Agla, y este es el EFA Café 18. 19 o 18. 18. Este es el encuentro número 18 que tenemos. Empezamos desde que se decretó la cuarentena en la mayor parte de los países de Latinoamérica. Y esto ha sido como una carrera de resistencia, porque además hemos estado martes y jueves con un montón de gente súper interesante. Ya el martes que viene sería nuestro último encuentro, digamos, de lo que llamamos este primer ciclo, que hicimos 2 veces a la semana esta actividad, y vamos a pasar a una vez cada 15 días, y vamos a incorporar otras actividades también. Y bueno, en esta oportunidad estamos con Zoonosis. Para quienes tuvieron la curiosidad de chusmear por ahí, Zoonosis es un proyecto que nació justamente por esta contingencia, en esta cuarentena, aislamiento, no sé cómo llamarlo. Confinamiento. Confinamiento. Todas las palabras ya las odio un poco. Pero bueno, esta particularidad que estamos viviendo y que nos atraviesa a todos de alguna manera, ¿no? De alguna manera, unos más, otros menos, otros estamos bastante obstinados, otros no tanto, otros la van surfeando, pero por ahí cada quien tiene un montón de vivencias alrededor de esto. Y entonces fue súper interesante porque yo me enteré de Zoonosis justamente porque Carolina, a quien conocí en Caracas, Carolina, nosotros la conocimos en un taller ¿en dónde fue? En la Sala Mendoza. En un taller en la Sala Mendoza de museografía con Lorena. No, exacto, de curaduría y De museografía. curaduría y museografía con Lorena González. Hicimos unas cosas bien chéveres. Pero entonces, bueno, ahí conocí a Carolina y desde ese momento estuvimos como súper en contacto, hicimos muy buena química. Y cuando ocurre todo esto, Carolina me contacta y me dice, Arlet, se nos ocurrió una cosa súper interesante y te voy a retar. Esa es la época en que empezaron como los retos, los challenges en Instagram, ¿no? Y todo el mundo te mandaba un challenge y yo, coño, qué ladilla, vale. Todo el mundo mandaba un challenge, a ver, a conciencia que cada vez que te llegaba un challenge, tú, pero ¿por qué si yo estoy angustiada con todo esto? Y te llegaba un challenge que sí, Fastidiosísimo. era fastidiosísimo. Eran fastidios. Sí, no, Claro. bueno, que me haya enviado un challenge, lo siento mucho, no es personal, pero yo los hice todos, porque soy una chica súper, tú sabes, polite, correcta, me gusta apoyar a la gente. Y bueno, había unos que estaban bien interesantes, otros no tanto, pero hubo una época que se convirtió, era como un bombardeo con los challenges. Y entonces Carolina me escribe y me dice, Arle, que un challenge. Yo, bueno, Carolina, hola, ¿cómo estás? Qué chévere. Yo dije, pero bueno, si esto viene de Carolina, algo más debe haber aquí. Esto no puede ser tan inocente. Y creo que mi intuición no me falló, porque fíjense en todo lo que se ha convertido. Entonces Carolina me dice, mira, yo te voy a hacer una mención en una historia, y esto lo cuento para beneficio de las personas que no conocen el proceso. Yo te voy a hacer una mención en una historia para que tú crees una obra en 24 horas. Y como no teníamos presión de ningún tipo para ese momento, digamos, estoy siendo irónica, obviamente que estábamos todos como bastante angustiados, pero me dijo, bueno, en 24 horas tienes que crear una obra que tenga que ver con, bueno, cómo tú estás transitando este tema de la contingencia y qué sé yo, y a la vez tienes que invitar a alguien a que haga lo mismo. Hasta ese momento era como otro challenge. Y yo dije, bueno, esto, si viene Carolina, tiene que ser, no puede ser solamente un challenge. Y lo hice. Le envié una pieza de videoarte, es una mezcla entre fotografía y video, algo intervenido,
Además, ya para ese momento había participado varias personas ya, al inicio. Y invité a alguien más y empezó a crecer esto de una manera increíble, además. Empezaron a aparecer propuestas súper interesantes, empecé a ver el trabajo del liceo, que fue uno de los primeros por ahí que vi, que me encanta que esté hecho obra en este momento. Empecé a ver todos los trabajos y todas las propuestas que tenían que ver, pues justamente por las reflexiones, las inquietudes, la manera en cómo nos atraviesa todo esto, cada cual con su lenguaje, con su manera de hacerlo. Y terminó siendo, Carolina, una vitrina súper interesante de nuevas propuestas. De propuestas además muy contemporáneas, de propuestas muy ligadas al performance, al videoarte, a, bueno, obviamente la fotografía, que nos atraviesa a todos un poquito. Me encantó y me ha encantado todos estos personajes con los cuales empezó a interactuar además la gente. Ahora están haciendo vivos en Instagram también. Estamos haciendo vivos en Instagram. Y bueno, ha sido de verdad una de las propuestas más interesantes, no porque forme parte de Sonosis, sino porque realmente ha habido un montón de convocatorias y cosas que se han hecho alrededor de este tema de la cuarentena, pero esto creo que ha trascendido mucho más allá. O sea, ha generado un repositorio de obras que son invaluables para mí. Además está marcando un momento histórico, ¿no? O sea, es algo que no, bueno, espero que no volvamos a vivir nunca más, pero está atravesado por todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues nada, aquí están, bueno, un montón de esos artistas, está Maximilián, está Carolina, por supuesto, Camila, Andrea, Eliseo, Mari, bueno, casi todos los que estamos acá. Y pues nada, la idea es generar una conversación y a partir de ese momento, como le decía a Carolina, este espacio es de ustedes, de nosotros, vamos a hablar, vamos a conversar, cada quien puede tomar el micrófono cuando quiera, las personas que están de visitantes pueden preguntar lo que quieran, y aquí van a empezar a pasar cosas, me imagino. Entonces, pues nada, los micrófonos son suyos, quien quiera. Ábrenlos y ya. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí y para todos los artistas de Sonosis, es increíble poder estar acá con ustedes a través de la vitrina de EFA, que para nosotros es una de las plataformas que admiramos como venezolanos y como artistas en general. Es un orgullo contar con una invitación de ustedes para nosotros y que sea su espacio el que hable en primicia de Sonosis, porque primicia en vivo. Exacto, y porque nosotros hemos hablado desde Sonosis, desde las plataformas de nosotros, pero nunca desde otra plataforma que esté involucrada con arte que quiere informarse de lo que estamos haciendo. Y bueno, aquí hay una pequeña representación variada de lo que es Sonosis, incluyendo a Arlet, que es una de las mentes que yo quería que estuviese detrás de Sonosis, porque la conozco desde hace muchos años, compartí clase con ella, y aparte de una artista increíble, es una mujer admirable que tiene un cerebro que sé que va a nutrir Sonosis. Todos los chicos que forman parte del proyecto son artistas transdisciplinarios, es decir, así como puedes ver a Eliseo ahorita haciendo performance, Eliseo también está preparado, tanto conceptual como en el para hacer una pintura, si le da la gana, para hacer una fotografía.
Y esa era una de las cosas que yo pensé cuando fui retando a los artistas. Entonces, me gustaría un poco que quizás Cecilia pudiera decir su visión como curadora, porque ella es retada por Max, y luego, y siendo ella curadora. Entonces, luego cuando ella ve eso, me gustaría saber qué opinión le mereció a ella cuando un artista que no es curador, de repente la nombra a ella que es artista y curadora, y ella como curadora se ve en la necesidad de hacer en 24 horas una obra cuando su técnica es videoarte, video, instalación, y que tiene solo 24 horas para hacer eso. Entonces, así como Cecilia, me gustaría como que dejar esa pregunta al aire para que todos, desde cada una de sus disciplinas, puedan responder eso, que eso me parece a mí una de las cosas vitales de lo que es Zoonosis. Esa temporalidad de 24 horas para pensar algo y que quedes tú conforme como artista y que quede bien dentro de lo que dice ese momento histórico que va a ser irrepetible. Sí, totalmente de acuerdo. Pues a mí no me sorprendió que Max me extendiera la invitación, porque al fin y al cabo los procesos de curaduría y de creación artística para mí siempre se mezclan y yo también vengo yo vengo en principio de la creación para después terminar en procesos de curaduría y en mediación cultural, pero la creación siempre está ahí, ¿no? Y sí que es verdad que para mí fue como muy refrescante, o sea, fue como agua fresca ese desafío de 24 horas. También fue molesto porque está claro que es presión, es un espacio-tiempo muy corto, pero creo que en el contexto en el que yo estaba de la cuarentena estricta que por lo menos estábamos viviendo aquí en Francia, en la que estuvimos 2 meses encerrados como en el mismo espacio sin salir de ahí, yo ya estaba empezando como a girar en espiral, ¿no? Con mis preocupaciones, con mis inquietudes, con mis cuestionamientos. Y bueno, y ese desafío de 24 horas vino como a sacarme de esa dinámica y a meterme en la acción y en la intuición también, creo. O sea, en algo creativo, pero con más emoción e intuición, que también creo que es importante. Así que bueno, o sea, yo lo viví realmente como algo refrescante que me ayudó a entrar en una dinámica. Y bueno, y quizás sí destacar que, como ya se ha dicho, pues el proyecto de Zoonosis para mí forma parte de todos estos proyectos que se han movido de manera independiente, ¿no? Con internet durante el confinamiento. Y para mí eso es importante, o sea, yo personalmente estoy muy contenta de poner mi energía y mi trabajo en algo así, porque creo que somos muchos los que estamos cansados del sistema del arte actual. Ya antes de esta crisis sanitaria y económica estábamos en crisis. Por lo menos aquí en Francia, desde diciembre del 2019 hay muchísimos movimientos sociales y el arte forma parte de, o sea, toda la comunidad artística y los trabajadores de la cultura se están movilizando y se están quejando cada vez más. Y bueno, yo creo que ahora mismo, en este momento, yo siento que tengo ganas de formar parte de otras dinámicas y proyectos pues, que sean independientes, que propongan otras maneras de hacer, de crear, de financiar, de trabajar, porque al fin y al cabo somos trabajadores. Y lo que hacemos es muy profesional, entonces creo que esa parte reivindicativa para mí es importante. Y bueno, y también está el aspecto de la conexión, ¿no? De la comunidad artística. Para mí es importante el peso de la comunidad latinoamericana en este proyecto de Zoonosis, que es muy grande y que no se ve tan seguido. Yo, por ejemplo, que estoy en Europa, para mí es una suerte poder entrar en contacto con tantos artistas de Latinoamérica y de todo el mundo también, pero creo que la representación de los latinoamericanos en el circuito internacional del arte es menos evidente. Entonces, para mí esta plataforma es oro, porque es también un medio para eso. Sí, a mí me encanta también que podamos contar con gente joven
que a pesar de su corta trayectoria, como quien dice, son unos monstruos. Tenemos aquí a Camila, a Andrea, incluso Arlet también convocó a otra chica, Luz Claret, muy joven, a Mari, y a mí me gustaría saber, en el mundo de ellas, y dada su corta pero a la vez gigante experiencia, porque, o sea, cuando Camila mandó esa obra yo morí, de verdad. Cuando Andrea mandó la obra, para mí era como recibir un regalo, era como si estaba, no sé, brinqué de alegría porque yo sentí que cuando yo convocara a un artista como Andrea, eso iba a abrir las puertas al mundo de lo nuevo, de la generación de relevo, de artistas que vienen con todo y que era como un privilegio poder contar con esa frescura, como dice Cecilia. Sí, de hecho ahí se acaba de conectar Luz Claret, por cierto. Bueno, gracias por este espacio. Hablo yo. ¿Alguien está hablando, no? Hola. Luz saludando. Dale, Andrea. Sí. Para mí fue increíble y la verdad fue una sorpresa que me escribieras, Carolina, porque la verdad es que ni idea, o sea, yo no me lo esperaba, realmente no me lo esperaba para nada y me sentí como muy feliz cuando veo además quienes estaban participando antes, porque bueno, mi trayecto como artista es muy, muy corto. Y de hecho, una de las personas que me ha metido más ha sido Camila y por eso también la quise invitar, ¿no? Porque ha sido como una persona muy importante en todo este tiempo. Además que tiene un trayecto muy grande, para mí ha sido como una inspiración como artista. La conocí el año pasado acá en Argentina, justo viniendo para una residencia y es increíble todo o sea, esa mente creativa que tiene y cómo lo puedo solucionar con tan poco y que no trasciende lo que es la fotografía, lo digital y se vuelve algo como más material que me pareció muy, muy valioso. Así que bueno, dejo a Cami a ver que hable, que cuente más sobre su experiencia. A mí me alegró muchísimo cuando me invitaste, Andrés. O sea, además porque yo también te admiro muchísimo a ti como artista. Y Andrea como que me abrió al mundo de artistas venezolanos, la verdad, porque yo me mudé a Canadá antes de comenzar mis estudios en artes visuales. Entonces, como que más o menos como lo que estaba diciendo Cecilia acá en Canadá, esa comunidad venezolana de artistas no es tan grande, o sea, no, somos muy pocos, digamos, entonces como que eso me emocionó mucho de por sí, como participar en un proyecto con otros artistas venezolanos, a pesar de que, no sé, creo que esto es algo que en lo que he pensado bastante desde que empezó la cuarentena en todo el mundo, es que la experiencia de los venezolanos en el exterior ya es de muchas reuniones en Skype, en FaceTime, y conocer a gente por todos lados. Entonces creo que una plataforma como esta como que también habla de nuestra situación actual como migrantes, por lo menos la mía, por no hablar de otra gente. Y nada, creo que me emociona mucho la energía de tener que hacer algo en 24 horas. Fue como lo más emocionante, sí, porque me dio la oportunidad de que no pensara demasiado y como que ir adelante con mi intuición, más que nada. Y para ti, Nora, cuando te llega esa invitación y de repente te ves como sumida en toda la vorágine de hacer eso en 24 horas, para quien no conoce el trabajo de Nora, Nora lleva una obra que es muy digital, pero a la vez es muy antropológica. Entonces,
me gustaría saber un poco cómo percibió ella el proyecto y cómo se le ocurrió desarrollar eso, que su obra me pareció magnífica. Es la de #Agatha. A la vez es un protector de pantalla para desktop. Me gustaría que ella contara un poquito sobre esa pieza. Hola, son las 1:09 de la noche en mi desktop. Mucho gusto, soy Quieta Pina. #Agatha toma su nombre de Chagata, que quiere decir bruja o mujer de espíritu pobre según Wikipedia. Este es el nombre de un carnaval en el dialecto del occidental que está ubicado en los Alpes suizos. No hay informaciones claras sobre las orígenes de este antiguo carnaval. #Agatha es un ritual que medita sobre la identidad de las comunidades de nosotros, los usuarios que vivimos en hiperconexión. El ritual en cuestión consiste en subir con una máscara puesta a un sitio muy alto en algún lugar aislado, por ejemplo. A los Alpes del fondo de escritorio por defecto de los computadores Mac, Apple, y de escoger desde esta visión un punto de destinación, de la misma manera en que se escoge un punto en Google Maps para así buscar la manera de llegar a este espacio y luego colocar un hashtag hecho en tela durante algunos minutos y después quitarlo de nuevo. A Insta Ritual. #Agatha usa el símbolo del hashtag para buscar y hacer sentir el punto de espacio-tiempo en tiempo real. Sin la presencia de un algoritmo o sin estar en una zona pública al momento de esta acción. El hecho de tener una máscara puesta también limita la vista casi a un 0%, sin embargo, desarrolla los otros sentidos. Asimismo libera de la pantalla y se vuelve terapéutico, al menos para el individuo enmascarado. Esto es como si tuviera una máscara de real realidad, pues la división virtualidad-realidad deja de existir. Nada es ahora virtual. Espero que este efecto terapéutico se pueda transmitir al contemplar estos momentos que fueron grabados. Ven, entonces era como que lo que yo quería que ocurriese cuando juntan a diversos artistas que desde diversos lenguajes y como con temáticas totalmente distintas se unen para hablar de una época y momento específico. Cuando Sergio me dice que va a invitar a Max, para mí fue como decirle una alegría inmensa porque yo estudié con Max y tenía tiempo sin verlo, aunque él vino a Bogotá y estuvimos juntos, pero la obra de Max también me parece súper maravillosa, muy rica, muy diversa, y me gustaría saber cuando a él le llegó ese reto, que de repente supo que estaba yo involucrada, que estaba Ernesto, que estaba Erika, que estaba gente con la que él estudió y que tenía muchos años sin ver. ¿Qué le pareció? ¿Qué sentiste? Y que de paso te estaban retando en un target de 24 horas, que sabemos que tú eres un tipo que piensa mucho, que eres muy metódico, y me gustaría saber eso. Sí, claro. Claro, primero que todo, hola a todos. Súper feliz de participar en Su Gnosis con ustedes. Soy súper fanático de la mayoría de los artistas que participaron en el proyecto, ¿ok? Y como tú dijiste, es como Su Gnosis es mi familia. La mayor parte de artistas estudiaron conmigo en Bellas Artes en Venezuela, en la Escuela Armando Reverón. De hecho, nos conocemos de ahí, ¿ok? Desde hace mucho tiempo, somos amigos, trabajamos juntos, ¿ok?
Y nada, entonces recibí esta invitación de la parte de un amigo artista de aquí de Bellas Artes de París, y en donde me invitaba a esto, a hacer una obra en 24 horas. A la base yo soy artista sonoro, ¿ok? Como tú dices, para hacer mis piezas sonoras necesito grabar, estudiar, generalmente no las hago en 24 horas, ¿ok? Y nada, esto me confrontó a cómo trabajo una hora en 24 horas, una hora en 24 horas. Y lo que hice fue trabajar con mi cuerpo y con mi chica, que desde hace un tiempo trabajamos en dúo, e intentamos reflejar la conflictividad de vivir esa cuarentena en pareja en un espacio de 13 metros cuadrados, que es donde estoy ahorita, que se los voy a mostrar. Entonces, si logro voltear. Nada, entonces vivimos en un espacio un poco confinado en París. 13 metros cuadrados a 2 personas, que se transforma tu casa en atelier. De un momento a otro se volvió conflictivo y nada, quise reflejar eso en mi obra, que bueno, lo tienen que ver. Estamos los dos como mirándonos, dándonos como cabezazos, cuernazos, no sé. Y nada, desde hace un tiempo trabajamos los dos, uno frente al otro, el mismo formato. Y nada, a partir de eso sigo trabajando ese formato. ¿Ok? Ahí la estás poniendo, perfecto. Nada, entonces tenemos obras similares. Tengo una obra en donde Lola me lee poemas de amor, más amorosa. Tenemos otra obra en que lamemos platos, los platos que comíamos durante el día. Y nada, aquí la cuarentena duró 2 meses. Durante esos 2 meses produjimos obra casi todos los días. Entonces, nada, quería mostrarles eso. ¿Qué otra cosa? Me parece importante decir que en estos tiempos, aquí ya estamos como en tiempos post-cuarentena, ¿ok? Hace 2 semanas aproximadamente terminó la cuarentena y siento que la gente o el sistema está buscando respuestas, ¿ok? Está buscando maneras de resolver todo lo que trajo el COVID consigo. Y una de esas respuestas las están buscando las reflexiones que hacemos los artistas sobre eso. Las diferentes maneras en que trabajamos y cómo nos reinventamos, ¿ok? Entonces, yo creo que es interesante la visión de los artistas acerca de cómo vamos a resolver en un futuro este problema mundial que es el COVID-19, esta pandemia, ¿ok? Entonces, Claro, eso es lo que me parece. ¿Cómo vamos a hacer nuevas formas de presentación y exhibición de obras? Porque estuve como detallando de que quizás desde una manera optimista nos hemos dedicado a armar desde lo virtual el mundo de nosotros, el mundo de la exhibición, con obras de video, de foto, incluso fotografiando las mismas obras que pueden estar en físico, pero ¿cómo nos imaginamos ese post-COVID, para citar un poco a Max, en la exhibición? No sé si Camilo Pachón es artista colombiano, y está muy empapado de lo que es este circuito acá en Colombia. ¿Cómo se imagina él su obra y todo lo que implica, no solo la de él, sino la del resto de colegas artistas, el no poder exhibir físicamente trabajos que requieren ese recorrido físico, tridimensional? No sé qué pueda reflexionar él en torno a este detalle que ahora se nos viene encima, los artistas. No sé si me oyó Camilo.
Perdón, es que estaba con mi micrófono apagado. Hola, soy Camilo Pachón, vivo en Bogotá y trabajo desde el confinamiento en Bogotá en este momento. No los conozco a muchos, pero es un placer. Pues bueno, respondiendo un poco a la pregunta, creo que este momento de pandemia, sobre todo a mí y a como una comunidad bogotana, nos ha dejado una cosa muy clara, y es que el artista que pensaba única y exclusivamente en su subjetividad se murió con el COVID-19. O sea, los procesos sociales colectivos y procesos organizativos entre artistas y entre procesos creativos y comunidades demuestran ahora que, la labor del artista en medio de esta crisis o este nuevo mundo también tiene un compromiso social y también afecta de alguna manera a todas las comunidades con las que trabaja. Y esa idea que nos han vendido de que tenemos que pasar uno encima de nosotros, de los otros, como en esa idea europea o en este momento americana, de la representación de un artista que supera al otro y supera al otro y que se lleva como la imagen, es una cosa que de pronto funcionó muy bien en el pasado, pero que ahora es demostrable que los procesos colectivos como este y los procesos comunitarios ejercen como, sí, unas respuestas desde el arte al compromiso social, sobre todo, y a ese fin último que es entregarle a la oportunidad a las personas de habitar y vivir la vida de una manera distinta, ¿no? De preguntarse cosas, de construir cosas. Bueno, ahí un poco, esta es la obra que presenté para Zoonosis, y pues no sé, si de pronto quieran, la vemos y hablo acerca de eso. ¿Y la escuchan? No. Igual el sonido es un sonido muy ambiental. A mí me cautivó esa pieza porque era prácticamente así tal cual como la vemos, un sueño en un espacio súper contemporáneo, o sea, la realidad, pero entonces viene ese imaginario, ese realismo mágico y entra en acción. ¿Cómo es tu mundo detrás de esas máscaras, detrás de todo ese, quizás, todas esas tradiciones que envuelven a cada traje, cada indumentaria que tú usas para tus obras? Pues digamos que hay una cosa muy interesante de todos los procesos que vinculan como una relación con las máscaras, y sobre todo con esta idea de desaparecer como sujeto y de construirse como ente comunitario, y es justamente el hecho de que, uno, habitan y han sobrevivido a lo largo de la historia desde los tiempos remotos del ser humano. O sea, estas prácticas, como muy pocas, existen desde el nacimiento de las comunidades en muchas partes del mundo y siguen estando hoy, pese a todas las adversidades que tiene el mundo en este momento. Y de eso lo que para mí es importante es que esas comunidades y esas actividades terminan siendo un insumo muy importante de la humanidad y de las sociedades y las colectividades y las comunidades. Entonces, reconocer esos espacios dentro del marco del arte contemporáneo ha sido como mi proceso durante los últimos 8 años, abrir el pensamiento a entender cómo funcionan estas dinámicas sociales detrás de la máscara y detrás de los personajes, y cómo el arte contemporáneo, que muchas veces los ha visto como objetos de estudio o como los ha visto como, sí, los artesanitos que se emborrachan allá y bailan rico, se está perdiendo como de las posibilidades y las potencialidades de construir comunidades a partir de ejercicios tan simples como olvidarse de su propia cara, ¿no? Y en ese sentido creo que ese es el aporte y el momento más importante, y por eso como que esta obra para mí fue muy importante, porque un día tal cual como pasó, cuando me dijeron de esto, yo no sabía qué hacer, mis procesos son sociales, yo me la paso en la calle con la gente bailando, haciendo cosas culturales, y en este momento mis comunidades en realidad todas se volvieron digitales, ¿no? Entonces, lo único que hice fue tratar de recordar, y en una noche tal cual me levanté y soñé con esta comunidad que visité el año pasado en Alemania, y
Y nada, uno se levanta y al final ve en la calle gente toda enmascarada. En inglés es un poco más directa la relación porque no se llama tapabocas, sino se llama mask, esto que se pone en la cara. Y entonces básicamente en este momento todo el mundo está enmascarado, todo el mundo está detrás de una máscara. Y todo el mundo está entendiendo que la máscara es un elemento protector, que es un elemento que se relaciona con la vida y por qué no utilizarla para celebrar la vida. Y eso ha arrojado un montón de cosas y de proyectos y pensamientos que en este momento están como hirviendo y que justamente con estas relaciones empezamos a trabajar entre todos y que aquí hay gente y que todos están muy bienvenidos a un proyecto que estamos construyendo en este momento, del cual hace parte Liceo, Nora, bueno, varios artistas, y es que estamos proponiendo desde Colombia y desde diferentes partes del mundo crear el primer carnaval digital del mundo, en el que podamos unir todas las comunidades que se relacionan con procesos performáticos y de máscaras en una plataforma que se concentre el 20 y el 21 de junio en celebrar el solsticio de verano y en quemar definitivamente el confinamiento y la idea del COVID a partir de performance o actividades como digitales, ¿no? Y nada, eso también responde un poco a la pregunta inicial y es como las nuevas comunidades que están surgiendo son comunidades que se conectan de otras maneras, que se piensan de otras maneras, pero creo que, como lo decían antes en la charla anterior, en la charla nuestro compañero anterior, Maximilian, ¿es que se llama así? Todos estos pensamientos tienen que no quedarse en el mundo etéreo del COVID, sino bajar a nuestro día a día cuando podamos salir a las calles. Y en el momento en el que salgamos a las calles nuevamente, nosotros como artistas tenemos que reconocer que pensarnos como entes solitarios que construyen su gran proceso y su gran obra como desde una burbuja solos, nos hace más daño que lo que nos hace empezar a pensar en proyectos y cosas colectivas como la que pasó en esta convocatoria. Por acá pregunta Camila que dónde se puede encontrar más información sobre el carnaval. Estamos como creando justamente en este momento todas las como redes y demás. Instagram nos bloqueó por hacer ejercicios digitales muy fritos, entonces nos pueden encontrar. Hasta el momento tenemos una página web que se llama carnavaldigital.com y simplemente tenemos ahí unas imágenes que están aludiendo, como invitando a la gente a pensar en ese carnaval, pero a partir de la próxima semana lanzaremos ya las convocatorias para las diferentes programaciones de ese carnaval, que incluyen performance de artistas comisionados y un desfile general y colectivo que se va a dar a partir de recoger material de todos los artistas y de todas las comunidades y de la gente en su casa, los primitos, los abuelitos, todos los que quieran hacer parte de ese proceso. Me gustaría también hablar un poco sobre ese desdoblamiento que ocurre con los artistas, que lo vemos muy marcado en la obra de Nora Renaud, lo vemos en la obra de Camilo y lo vemos también en la obra de Cuquita, artista cubana que vive en Queens. Y me gustaría oír un poco todo lo que envuelve ese alter ego que crea Yali Romagosa, Cuquita de Cuban Doll, en Sonosis, y cómo ella se ve en contraposición con el trabajo de Nora y de Camilo, que tiene aspectos quizás iguales, pero son totalmente distintos. Me gustaría que Cuquita nos hablara un poco de cómo ve ella esas diferencias en torno a esa alteridad entre el artista y el personaje que crea el artista. Hola, me da un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias a Carolina y tengo que agradecer también a Eliseo, que fue el que me invitó a participar en este proyecto. Casi no los conozco a ninguno, pero a través de Sonosis he estado viendo sus trabajos y me parece increíble. Estoy muy contenta de formar parte del proyecto. Yo vivo en Nueva York, Estados Unidos, hace 10 años que emigré de Cuba. Y para mí es un placer, como algunos mencionaron, que formar este diálogo dentro de la comunidad latinoamericana.
porque como conversábamos Carolina y yo en el live la semana pasada, en los Estados Unidos los latinos siempre somos estadísticas en minoría. Y para mí es un gusto estar, una, conversando en español y otra, estar con artistas que representan a Latinoamérica. Yo creé este alter ego hace como 2 años. Estaba tratando de buscar visibilidad dentro del arte en los Estados Unidos, donde hay determinadas nociones de lo que la latina es y del arte que la latina debe hacer. Yo estaba teniendo conflictos en la manera en que éramos representadas dentro de la cultura dominante y sentí que desaparecer como Yari Ramagosa iba a ser mucho más efectivo que mantenerla viva. Y entonces decidí hacer este personaje basado en la memoria de, no sé si algunos conocen las cuquitas, que son muñecas de papel, que durante mi infancia, en los 90 en Cuba, que estaba el periodo especial, la crisis económica grande de Cuba, era la muñeca como la Barbie con la que yo jugaba. Entonces, a partir de esa memoria, pues creé este personaje y a partir de ese momento me he presentado en todos los lugares con este personaje. Personas que no me han conocido antes no tienen mucha idea de cómo yo me veo. Y en los performances que hago, que es uno de los medios que más trabajo, pues cuando estoy en lugares donde los artistas o el público no me conoce, cuando estoy caminando, es interesante sentir ese sentido de lo invisible. Realmente desaparezco. Me parece increíble porque no pensé que iba a encontrar otros enmascarados aquí. Y me alegra que sea un tema que también nos haya unido en el proyecto de Zoonosis. Para mí el alter ego es, como mencionaba uno de los artistas, es una protección. Es interesante como ahora casi todos o todos estamos enmascarados. Yo nunca me he sentido muy cómoda conmigo misma y también hay muchas presunciones y asunciones de cómo la mujer debe verse o debe presentarse. Si tienen alguna otra pregunta, pues me dejan saber. No sé si respondí tu pregunta, Carolina. Sí, y a mí me pareció muy oportuno que el azar los haya unido, porque en ustedes tres vemos 3 visiones distintas de lo que puede hacer un artista con un alter ego. Otra de las cosas que también me llamó la atención fue la recurrencia dentro de la selección de creaciones que dio Zoonosis, la recurrencia a ese aspecto de la muerte que en la obra de Ernesto está señalado directamente. Fue para muchos muy doloroso ver las situaciones que sobre todo en Latinoamérica se sucedieron, en Nueva York también, con esa mortandad tan increíble que hubo y que llegó un momento que no se sabía qué hacer con los cadáveres. ¿Cómo un artista, sin rayar en lo amarillista, puede detonar una reflexión en torno a eso, Ernesto? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto. Saludos para todos. Pues mis propuestas, yo estoy como en una especie de frontera difusa entre lo que podría ser el diseño y las artes plásticas como tal. Entonces como que tomo ciertos elementos y ciertos aspectos técnicos para poder llevar a cabo mis obras, pues por así decirse. En este caso lo que más me llamó la atención era el incremento desmedido diario que estaba ocurriendo respecto a las muertes a nivel mundial. Entonces como que eso fue el tópico que más me causó como intriga y el que más quise como referenciar dentro de mi pieza. Yo trabajé algo que no sé si podría llamarse como videoarte,
porque realmente la técnica que estoy utilizando es Motion Graphics. Pero la inquietud como que general de mi pieza iba en esa dirección, pues, en ese aumento de muertes a nivel mundial, además de que en ese momento que estaba como generando esa pieza, estábamos como muy pendientes de una página que a diario estaba comunicando las cantidades de muertes, las cantidades de infectados, entonces era como una situación un poco psicótica estar revisando no sé, cada una hora para revisar las nuevas estadísticas, pues entonces te encontrabas con que cada 5 horas habían 1000 muertos, cada 5 horas más tarde otra vez 1000 y muy pico muertos más. Cuando te acostabas con una cifra y al día siguiente amanecías con otra que superaba por creces la anterior, pues la de horas anteriores, entonces como que esa fue la línea por la que me quise como ir a nivel de la investigación, pues de la pieza como tal, por así decirse. Lo genial es que los procesos, en mi caso, fue un poco rápido, no intenté hacer algo como que muy ambicioso, sino algo que pudiese controlar, ya que los tiempos de ejecución eran muy cortos, y creo que también eso fue algo que a nivel de ejercicio plástico o a nivel de ejercicio intelectual y técnico, fue algo como de mucha valía, pues, porque por lo menos en mi caso me tardó hasta 1 año en concretar una pieza, una obra de arte, porque mi trabajo más que todo es instalativo, trato como que de profundizar un poco a nivel conceptual respecto a los temas que esté tocando en el momento, pero entonces en esta oportunidad no podía hacerlo de esa forma. Entonces fue un poco refrescante, ¿no? Ese hecho de contar con muy poco tiempo para tú poder llevar a cabo tanto una idea como una obra ya materializada. Pues básicamente es que eso, no sé si... Sí, me interesaba mucho que en Sonosis fueran apareciendo esos temas que son reales. Es decir, no crear solo la visión de el imaginario que se vaya quizás a lo que no existe, sino que dentro de Sonosis estuviesen reflejados los problemas reales con esas obras que cada uno en su hacer, en su investigación tiene. Y bueno, llegó como decirle, el hilo de que todo se fue armando y cada una de las obras desde distintas visiones fue tocando detalles que iban pasando en ese cotidiano. Entonces, cuando llega por lo menos el caso de la obra de Mari Pisoferrato, que habla de lo económico, con unas fotos que ella viene haciendo de cartoneros en Buenos Aires, y da con ese toque de lo económico, a mí me conmovió porque dije, van apareciendo sin uno decirles nada, porque una de las premisas para que el que no conozca de lleno lo que es Sonosis es que yo no les decía, vete por tal lado. Las obras eran libres. Entonces, Mari de repente aparece con ese tópico económico que hasta su obra ninguno había tocado, y me gustaría saber cómo ella dio con ese tip, cómo ella de repente dijo, voy a irme por acá, esto es una realidad. No sé si me puede escuchar, Mari. Hola, ¿cómo estás? Hola. Pasa que tengo desconectado el audio y el video porque recién llegó, bueno, sabes que estoy chambeando y ahora me toca cocinar para seguir la lucha. Pero los estoy escuchando. Y estaba hablando precisamente de eso, de que tu obra toca
ese aspecto económico crudo de una comunidad Sí, que sí. se ve muy afectada y que precisamente tu obra habla de eso económico. Sí, igual los estoy escuchando a todos, que me parece súper importante. Y nada, la idea de iniciar este proyecto, igual de presentar esta obra más que nada, se dio porque estoy trabajando con este proyecto más o menos a principio de año con estas personas. Son unas personas que hacen economía informal, por decirlo así, en Buenos Aires. No es tan informal como otros trabajos, porque tiene presencia del gobierno, o sea, el gobierno los está reconociendo, pero ya después de muchas luchas que han tenido. Sin embargo, son una de las personas que siguen manteniendo muchísimas luchas para poder conquistar otros espacios que son necesarios para hacer valer su trabajo. Y nada, a mí me pareció súper importante tocar el tema económico, más que nada porque ellos en este momento, o en el momento en que la cuarentena inicia, ellos dejan de trabajar directamente, y yo mantengo comunicación con muchas de esas personas, y realmente su vida o su comida o su manutención depende del día a día, de lo que recojan y de lo que puedan recolectar diariamente. Y realmente fue una de las cosas, o uno de los sectores muchísimo más afectados con toda esta cuarentena. Y nada, quise reflejarlo un poco en mi trabajo, y nada, más que nada eso. Igual como que quiero mencionarles que también sigo trabajando en este proyecto. Me postulé hace poco en una convocatoria de fotógrafos para una exposición, una exhibición en París. Y nada, ahí vamos poniéndole un poquito de ganas, porque también estoy un poquito nueva con todo este tema de la fotografía, del arte, y ahí vamos. No te escucho, Caro. Sí, tienes el micrófono cerrado. Sí. Eso era precisamente lo que Arlette, quizás Tiziana, yo queríamos lograr al invitar a nuevas artistas. Vemos un trabajo muy fuerte en la obra también de Luz, que está por allí, en donde a mi punto de vista era como ese encontrarse con uno mismo entre la luz y la oscuridad, que pueden haber salido en esta cuarentena a muchas personas. Y ella tocó eso, ese lado íntimo de esa lucha de el yo contra el yo. Y me gustaría un poco que ella nos dijese algo sobre esa pieza. Es una de las piezas que fue muy comentada en la historia cuando se subió. Al público le gustó mucho esa pieza porque quizás se veían identificados al estar aislados en su casa. Bueno, hola Carolina, es un placer conocerte, y yo le agradecí mucho a mi profesora Arlette por haberme invitado. Sabía que iban a formar parte de estos grandes artistas, gente que se dedica a esto, y yo básicamente estoy comenzando en esto del mundo de la fotografía, y me pareció un lindo gesto. Y además un súper reto que de 24 horas armarse algo, era algo como que es lo que tienes en la cabeza en este momento y hazlo ya, ¿no? Entonces, eso era lo que yo tenía en mi cabeza. Básicamente hay mucho ruido. Hablando del confinamiento y todo esto, a mí me toca de lados diferentes, porque yo digo que yo estoy aislada desde hace mucho tiempo de trabajo online, y ya yo estaba en una cuarentena desde hace tiempo, pero me tocó de forma diferente, ya que hay gente en mi casa, y de modo que yo lo veo que hay ahora más ruido.
y lo quise tocar de esa forma, de que a pesar de que hay un aislamiento, hay personas que lo tomamos como hay un ruido que hay más afuera. Y viene esa lucha interna de que a veces nos aislamos de afuera y resulta que este aislamiento lo que hace es ponerte aún más de lo que es estar alrededor de la gente. Entonces se aumenta esa ansiedad, esa zozobra, y es lo que nos embarga y nos atrapa tanto de día y de noche. Ya no diferenciamos en esto de estar atrapados en casa, ya no diferenciamos cuando es el día y la noche, y es algo de lo que no puedo escapar por ahora. Y eso se basó el trabajo que hice. Y ella es mi hija que está echando un ojito. Qué bella. Dile hola, Clo. Hola. Y ¿Y bueno, qué eso, es que este también es un performance, porque básicamente siempre estoy rodeada de gente, como puedes ver. Entonces, era un poco de eso de que ya como que no hay un espacio personal, siempre hay gente alrededor, y es algo que a veces puede agobiarnos. Así como pasó con Maximilian, el trabajo que hizo él, y ya así básicamente también choco cabecitas con mi hija a veces. Claro, es que cada uno fue tocando a su manera todo lo que estaba pasando. Y eso me encantó. Cuando vemos el trabajo de Eliseo, por ejemplo, es un trabajo que viene creciendo. Es decir, él empieza con un performance y fue tocando todo lo que es el espacio público. Luego de eso pasa a lo íntimo, también a lo que sería la prevención, porque prácticamente inició una campaña del uso del tapaboca en Venezuela. En Upata, en donde él está, creo que ya lo debe conocer todo el mundo, porque es uno de los voceros que indica que el tapaboca es necesario para prevenir esta pandemia en un país como es Venezuela, que todos sabemos que lamentablemente todo lo que es hospital, clínica, se ha visto muy afectada por esta crisis. Eliseo, desde la performance, ha logrado conmovernos al punto de ponernos a reflexionar en la enfermedad del COVID, en el espacio público y en lo íntimo. ¿Cómo cruza esa frontera Eliseo para, desde la performance, hablar incluso por esa libertad de expresión que tienen los artistas? Porque para el que no lo sepa mucho, en Venezuela incluso los artistas, para tratar este tópico del COVID, pone en riesgo su vida, pone en riesgo su libertad. A Eliseo en cualquier momento, si al gobierno le da la gana, como él está haciendo una profundización sobre lo que es el COVID y ellos lo quieren ocultar, él puede ser llevado preso. Entonces, él está ahí en un performance duracional, continuo, pero me gustaría si pudiera decirnos algo de todo ese arte procesual que ha llevado a cabo durante todo lo que va de Zoonosis. De hecho, él es una de las partes vitales para Zoonosis. Recuerda que cuando comencé la acción para Zoonosis, trabajé con el número 13, el número de la muerte. Al final, yo planteé cómo en 3 segundos caminar en la calle, cómo en 13 segundos salir de la casa y retornar a la casa en 13 segundos, en 3 tiempos. Para mí es importante el tiempo en todo esto. Muy importante, y bueno, para todos en realidad. El confinamiento, obviamente nosotros, el artista necesita confinamiento para crear. De hecho, las residencias de artistas son confinamiento para en determinado momento crear.
Y obviamente al esto globalizarse, todo el mundo está creando. Entonces, mi necesidad inmediata fue cómo reflejar esa realidad en la calle, en lo que no se puede hacer. Para ese momento en Venezuela, al menos aquí en Upata, no se había comenzado de manera tan aguda el hecho del confinamiento, pero sí ya habían trancado, bueno, por cuestiones políticas, ya habían trancado las calles, porque aquí el problema es que se vincula lo político con este factor de pandemia mundial. Entonces, yo lo que dije, estar de blanco, o sea, el lente blanco puede muy bien ser o fantasmal o puede ser mimetizado con luz, dar luz. Y lo que tomé fue el medio de la calle, siempre en todo momento, el medio de la calle, y luego llegar a casa, pero al llegar a casa también hacer el recorrido. Eso inicialmente, porque como era una obra de 24 horas, entonces para mí era salir a hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Y evidentemente hay algo importantísimo que es que vinculo a mi familia, porque ya yo me vine del centro del país a la provincia y ya no tengo ese espacio, digamos, como de creación artística como lo tuve en ese lugar. En este caso, utilizo también a mi familia de alguna manera, por decir utilizar, los vinculo con mi trabajo, los sensibilizo ante esto y evidentemente luego hago lo que se llama foto tapaboca. O sea, yo le pregunto a la gente, ¿tienes tapabocas? Usa tapabocas, porque yo creo que es necesario que nosotros tengamos un factor ético. Yo en el 2018 hice una pieza que se llamaba Advertencia, soy artista, hago arte, no cedo mi libertad. Y era un tapabocas justamente en el cual yo colocaba todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando explota todo esto y es necesario que nosotros tengamos que tapar la boca, porque por la boca es donde entra el COVID, yo dije, wow, es importante tener esto como conciencia. Y aparte, entonces, generé lo que es esta investigación de campo que estoy haciendo, que es el uso ético y estético del tapaboca. Entonces, claro, son muchos cuestionamientos y en fin también estoy estructurando el hecho de estar confinado y que ya todo lo íntimo se volvió público. O sea, el mundo, o sea, el epítome del COVID para mí es que lo íntimo se volvió público. Obviamente es algo que en la performance estamos continuamente trabajando y de aquí en adelante lo que queda simplemente en mi caso es seguir trabajando en torno a cómo estas formas de discurso se tienen que volver, de alguna manera, ya esto cambió el orden del mundo, el orden de la forma creativa, todo. Y esta conectividad que tenemos hoy es justamente maravillosa porque aquí estamos haciendo mundos sin conocernos de manera física. O sea, para mí el epítome de la tecnología es lo que está sucediendo hoy, porque estamos más conectados, pero menos nos conocemos de manera física. Y un poco es eso, pues empieza con la muerte, porque mi trabajo empieza con la muerte. O sea, trabajar con el número 13 era eso, pues trabajar con la muerte y de qué manera nosotros en ese ciclo de vida-muerte vamos siendo. Así es. A mí me encantó que pudieras estar y que pudieras ser parte vital de Zoonosis, porque cuando uno piensa en un artista para convocarlo a un proyecto de este tipo, no solo se fija en su obra, se fija también en la calidad humana que tiene ese artista y de que puedas tú, como curador o como creador del proyecto, conociendo tanto su investigación como su calidad humana, apostar por él para que pueda unirse a un proyecto que, como yo les dije a todos, es autogestión, nadie nos está patrocinando, el proyecto crece por nosotros mismos, el proyecto se nutre por nosotros mismos. Entonces, tu entrada y tu aceptación para mí fue maravillosa. Te conozco desde hace más de 15 años cuando estuvimos en Santa Lucía, gracias a Clemencia Lavín, gran artista venezolana,
haciendo performance, haciendo obras, haciendo curadurías, involucrándonos en este mundo hermoso que es el arte. Y en Venezuela, que es tan duro hacer arte, tú continúas allí. Y eso era parte de lo que yo quería mostrar en Zoonosis, que había artistas que tenían ese empuje, esa valentía de seguir haciendo arte en un país en donde casi todo está restringido. Y digo casi todo porque hay un sector que sí tiene privilegios y puede hacer todo lo que les dé la gana, pero la mayoría no podíamos. Y eso me parece muy valioso, mostrar que todavía hay artistas que se resisten a caer. Creo que Zoonosis es una vitrina que nos permite estar unidos, tal cual como tú lo has dicho, sin conocernos. Para mí ha sido una dicha muy plena poder conocer y contactar a artistas que en mi vida creí poder conocer. Artistas de países tan lejanos como Irak, de realidades parecidas como Cuba, como Yali, que he logrado entablar con ella una amistad cercana, con artistas que los tenía al lado, pero jamás los había podido tratar o contactar, como Camilo, que está aquí en Bogotá, reencontrarme con Arlette, que es una belleza, que desde que la conocí, lo que hizo fue enseñarme cosas y dar ese salto y estar ahí al ladito de esa nueva generación como es Andrea, Camila, Luz, Mari, que nos permiten a nosotros enriquecernos y darnos una frescura. Encontrarme con amigos queridos de toda mi vida como Ernesto, Max, que son mejores amigos que yo sé que si Ernesto se va de Bogotá y no lo veo más, pero va a ser siempre top en mí, así como lo es Max, que hemos compartido estudios, anécdotas, todo, y que nos hemos visto aislados por la migración venezolana, pero a la vez este proyecto nos ha unido más y nos ha reencontrado. Siento que Zoonosis es eso, es una interconexión. Es poder hablar del arte desde diversas posturas, sin que nadie nos restrinja, sin como ceñirnos a una curaduría estricta, o que te digan, mira, esto no puede ir, sino que cada autor ha tenido la voluntad de plasmar lo que quiso plasmar y lo que quiso decir en este momento. Y eso es lo que me parece muy valioso de Zoonosis, que podamos haber construido esta vitrina, esta plataforma, estos diálogos ahora con los lives, que por cierto, todos ustedes deben live, menos Yali, que es la que se animó y dio inicio a toda la red, y mañana va a secuestrar Zoonosis, que ya nos tiene amenazados, y vamos a ver qué pasa mañana en ese Instagram de Zoonosis con Eliseo, que lo va a secuestrar Yali. Y bueno, eso. Por ahí Arlette me dijo que se tiene una sorpresa con un live también, y quiero ver los lives de toda la nueva generación, porque esos son los más candela. Por ahí Camila tiene activada una fiesta virtual todos los viernes con Cuarenteca, que es bueno. Si quieres hablar un poquito de eso me cautivó, Arlette. ¿Viste esas nuevas fiestas de estas niñas? Fiestas virtuales en la habitación. Háblanos un poquito de eso. Eso es como lo que indicó un poco Max, Nora, Camilo, Yali. Una nueva vida post-COVID. Es como no resistirse a la muerte, es seguir viviendo.
Sí, bueno, el proyecto fue idea a partir de otra fiesta en internet que ya existía, que se llama Club Q, Club Quarantine, que también empezó aquí en Canadá. Y nada, mi amiga Ana Luisa Bernardes, que es también artista venezolana viviendo en Toronto, me dijo que por qué no empezábamos nuestra propia fiesta de música latina, básicamente. Y nada, eso es lo que hacemos todos los viernes, y más o menos como que es lo que me ha mantenido activa y creativa durante este tiempo. Y es muy chévere porque viene gente de todas partes del mundo igual. Lo hacemos en Zoom y tenemos un Instagram donde compartimos todos los viernes a las 8 p.m. hora de Toronto, que también es la misma hora en Caracas. Entonces, quien quiera puede venir y puede bailar, y nada, es puro perreo y es demasiado divertido y ya. ¿Cuál es el Instagram, Camila? Se llama Cuarenteca. Es la unión de cuarentena y miniteca, ¿no? Sí, bueno, de discoteca, pero sí. El nombre es increíble. Me fascina el nombre. Es increíble. Tenemos que unirnos e ir todos a una cuarenteca de esas con Camila. Esa es Vamos la a otra rumbear cosa el que me viernes. encanta de Zoonosis, que Zoonosis es mañana para celebrar el live de Yali con Eliseo. Ese es lo otro que me parece súper de Zoonosis. Da oportunidad a que todos ellos puedan hablar de sus proyectos desde ahí. Y me parece súper, pues, o sea, creo que hay que autar esa diversidad, ese, como se pudiera decir, sabor que tiene cada artista, esa identidad. Me parece muy oportuno ahorita poder hablar de esa identidad de los artistas. No sé si alguno quiere hablar más o preguntas. Bueno, a mí me parece genial que nos hayamos podido juntar y conocer además, porque pues todos hicimos algo para esta convocatoria y estamos involucrados con Zoonosis, pero creo que no nos habíamos conocido todos así, o varios de nosotros en un mismo espacio virtual, ¿no? Entonces, increíble escucharlos a todos, ver cómo fueron sus procesos, me quedan resonando un montón de cosas. El tema de que el artista regularmente crea confinado, que hablaba de Eliseo, es súper importante, quizás es una práctica que hacíamos y no estábamos tan conscientes de eso, y entonces este momento nos hace como darnos cuenta que realmente de alguna manera nos autoconfinamos también un montón, ¿no? El hecho de también forzarnos a crear en 24 horas también desestructura un montón de cosas que los artistas nos ponemos en la cabeza acerca de cómo son nuestros procesos creativos, ¿no? Nosotros pues decimos, no, yo creo obras de esta manera, de esta otra, etc. A veces dentro de toda nuestra creatividad y todo tenemos también nuestras propias cárceles a veces. Y este challenge, como nació todo esto que empezó a poner Carolina, nos confrontó, como muchos coincidieron, con ese tema de cómo es que voy a crear una obra en 24 horas si es que se supone que yo tengo que investigar y se supone que yo tengo que hacer un montón de cosas, porque así me lo planteaba siempre. Y a mí personalmente me lo confrontó también un montón, porque suelo hacer obras súper pensadas, con una base investigativa profundísima, de años. No sé, yo tengo trabajos de 7 años, 10 años, cosas así muy, muy largas y que desarrollo en el tiempo. Y entonces esta invitación me confrontó con esa manera de crear que tenía que romper, ¿no?
Y además romper haciendo algo que también que respondiera también a mis inquietudes y que respondiera también a la convocatoria. Es decir, no era hacer cualquier cosa. Y eso fue súper importante porque me permitió ver descubrir muchas cosas en mi proceso creativo también, ¿no? Coincidió con que mi hija, justamente, bueno, mi hija tiene 23 años y tenemos una relación muy linda, y en confinamiento ella me dijo, mamá, tú nunca me has fotografiado. Digamos, me has hecho retratos, pero yo quiero que me hagas unos desnudos. Eso a mí me halagó un montón, y además Ariana conoce que yo, no, digamos, por mi trabajo no voy a hacer un desnudo, digamos, tradicional, por decirlo de alguna manera, y como que se prestó como lienzo. Y entonces eso generó una relación muy linda, o abrió, digamos, otro portal en mi relación con mi hija, muy, 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 muy interesante y muy íntimo. También durante el proceso de cuarentena, ese ha sido mi proceso personal, el del encontrarse con uno mismo y la autovalidación, sobre todo relacionada con el cuerpo y relacionada con lo íntimo. Entonces, el autodesnudo, por ejemplo, es algo que estoy explorando un montón, y cuando siempre había sido al otro al que fotografiaba. Entonces, creo que la invitación de Carolina a Zoonosis fue el punto de partida de un cambio también en mi manera de crear. Y hay como pocas cosas que en mi carrera, yo digo, hay un antes y un después, ¿no? Y la invitación de Carolina para mí fue un antes y un después en lo que vengo haciendo. Y por eso te agradezco un montón. Además de conocer a toda esta gente maravillosa, que me encanta. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Ya tenemos aquí hechos los locos 1 hora y tanto hablando. De verdad que no sé cómo llamarlo, pues. Que chévere haberlos conocido a todos. Me quedan un montón de reflexiones. Me fascina que esto esté quedando grabado, que vayamos a subirlo a nuestro canal de YouTube, que sea una vitrina para que Zoonosis se dé a conocer en el mundo, que esto siga trascendiendo y que sigamos reflexionando acerca de, bueno, qué va a pasar con nosotros apenas en Latinoamérica. No hemos ni siquiera llegado al primer pico de contagios, cosa que ya vivió la gente que está en Francia, por ejemplo. Estamos en pañales de lo que viene, creo, ¿no? Muy fuerte, y no hay maneras de estar preparados para nada. O sea, una de las cosas que pasa con esta situación que vivimos es que todo es nuevo, todo está dentro del marco de la incertidumbre, y creo que a nosotros como artistas eso tiene que ser, y está siendo, un caldo de cultivo de creación muy, muy interesante. Y a través de nuestras creaciones, de nuestras palabras, de nuestras obras, se va a contar pues todo esto que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo, ¿no? Y ya se está contando, de hecho, ¿no? Como decía Maximiliano, ¿no? O sea, somos los artistas los que vamos a decir a través de todas estas expresiones qué fue lo que estuvimos viviendo y qué fue lo que estuvimos transitando. De verdad, muchísimas gracias. Les dejo un abrazo inmenso. Estén pendientes, bueno, de los lives. Yo quiero ver los lives que hagan todos. Yo voy a hacer uno pronto. Yo quiero los lives. Quiero ver los lives de la nueva generación. Yo pensé que ellos iban a ser los primeros. Ah, bueno, para que tú veas. Camilo nos ve en live también. Nora. Andrea. Bueno, mañana Eliseo tiene que retar a alguien y luego vienes tú, Arlet. Yo quiero hacer uno con Ernesto. Con Ernesto, ajá. Entonces, ahora nos empezamos a pelear entre todos y que yo quiero contigo. No, pero esperen, tienen que esperar su turno. Verdad. Tienen que esperar su turno. El primer ciclo. El sábado tiene un live Cecilia con Manuel Eduardo González.
Y Manuel es increíble. Manuel estudió con nosotras, Arlet, y estudió conmigo también en la Rebelde. Cierto, sí, claro, no, de verdad que... Manuelito es bellísima persona. El sábado no pueden dejar de ver ese live de Cecilia con Manuel. No se conocen. Exacto, no nos conocemos. Yo voy a aprovechar de la plataforma para conocerlo, la verdad. Pues qué bien, de Tengo verdad. muchas ganas. Y me encanta que seamos además transgresores, que secuestremos la cuenta de Zoonosis y hagamos lo que queremos hacer. Ese concepto, yo hablaba con Carolina, es una maravilla, de tomarlo y hacer y deshacer y entregar y bueno, listo, que venga el próximo. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias de verdad. El mundo cambió, el mundo cambió, el mundo cambió, ahora está confinado y estará confinado mucho tiempo. Así que de aquí quedan muchas cosas por hacer. Es necesario humanizar todo, volver a lo humano, devolver lo humano. Y sí. Pero fíjate que hay una paradoja ahí, está confinado, pero ahora más que nunca está conectado. Fíjate cómo estamos todos acá. Entonces, sí, es que de otra eso manera no hubiese pasado esto, a la quizás. reflexión. El ser humano es contradictorio, nosotros somos contradictorios y es necesario evidenciar que somos contradictorios. Y sí, así es, así es. Yo, bueno, lo que decía, de no haber sido por todo esto, quizás nunca nos hubiésemos reunido todos estos artistas latinoamericanos que estamos alrededor del mundo. Y la pregunta es, ¿por qué? Pudimos haberlo hecho antes. Exacto. Y como dijo Yali, No, es pero también un placer poder estar hablando en español. O sea, para mí, por lo menos, yo desde mi experiencia de inmigrante, de verdad es un tesoro. Yo casi nunca me expreso en mi lengua materna. Y cuando uno ya lleva muchos años hablando otra lengua, no se da cuenta de todo lo que se pierde entre líneas cuando ya no es su lengua materna. En la traducción. Exacto. Sí, aunque ya controlemos bien la lengua, no es lo mismo y es un tesoro. Pero Eliseo tiene razón, tenía que ser ahora y lo estamos haciendo. Y me encanta que lo sigamos haciendo. Así que, bueno, me encanta que hayamos estado todos en este espacio. Este espacio es de ustedes, cuando quieran utilizarlo, solamente levanten la mano para lo que sea. Estos EFA Café van a seguir, ahora un poquito más espaciados, pero van a seguir. Así que, pues, estamos a la orden y feliz de formar parte de todo esto. De verdad que sí, me encanta. Un besote a todos. Gracias. Chau, chau. Gracias. A todos. Chao. Chau. Yali, Camilo, Camila, Nora. Gracias. Carolina, Chao. Chao. Vamos a la fiesta mañana, ¿no? A la cuarenteca. Bye. Gracias, Luz, por haber venido. Tan bello. Chao. Chao, Carolina. Te quiero. Chao. Chao, Caro. Buenas noches. Los quiero.